El amanecer apenas calentaba la superficie del río cuando Mateo, un joven ranchero acostumbrado a trabajar en soledad, avanzaba con su caballo por la ribera. La noche anterior había caído una tormenta intensa, y el cauce del río creció tanto que lo transformó en una corriente furiosa, oscura y llena de escombros arrastrados desde las montañas. Mateo iba camino a revisar el estado de sus cercos, pero algo en el agua le llamó la atención, un sonido que no era el habitual rugido del río. Al principio creyó que era un animal atrapado entre las ramas, pero luego escuchó claramente un grito humano. Cargado de pánico, Mateo se acercó más al borde y divisó una figura forcejeando contra la corriente. Era una mujer, y por la ropa y los collares trenzados en su cuello, reconoció que era Epechi. Sus brazos golpeaban el agua, tratando de aferrarse a alguna roca o tronco, pero la corriente la arrastraba con fuerza. El terror en su rostro mostraba que ya no le quedaban energías para mantenerse a flote. Mateo no dudó un segundo. Se quitó la chaqueta, lanzó las riendas del caballo a un árbol y se lanzó al agua sin pensar en las consecuencias. El río estaba helado, y la corriente era tan fuerte que sintió como casi lo arrastraba apenas cayó. Tragó agua, pero mantuvo la vista fija en la mujer, que se hundía y salía a la superficie sin control. Con brazadas torpes pero decididas, Mateo avanzó hacia ella mientras la corriente le golpeaba la espalda con ramas y lodo. Cuando por fin logró alcanzarla, la mujer estaba casi inconsciente. Solo murmuraba algo en su lengua, entre gemidos y respiraciones cortadas. Mateo pasó un brazo debajo de sus hombros y luchó contra la fuerza del río, empujando con las piernas para acercarse a la orilla. Tardó varios minutos, pero al fin logró alcanzarla. Con un último esfuerzo, los dos salieron a tierra firme, empapados, exhaustos y temblando de frío. Mateo se dejó caer sobre el suelo, respirando con dificultad. La mujer seguía consciente, pero apenas. Sus manos temblaban y su respiración era superficial. Él trató de hablarle, de tranquilizarla, pero ella apartó la mirada con una mezcla de vergüenza y miedo. Cuando intentó incorporarse, la mujer murmuró en un español suave, casi roto. Aprendido a medias, no debiste tocarme, no debiste. Mateo frunció el ceño, confundido. Te estaba ahogando el río. Solo quería ayudarte, no iba a dejar que murieras ahí. Ella negó con la cabeza con un gesto débil. Es tabú. Eres extraño, no puedes. Antes de terminar la frase, se desplomó. Mateo la sostuvo justo a tiempo, sintiendo su cuerpo completamente sin fuerzas. Notó moretones en sus brazos, una herida profunda en la pierna y un golpe en la costilla que quizás se lo había dado la corriente. No podía dejarla ahí. El viento era frío y ella no duraría mucho tiempo sin atención. Con sumo cuidado, la cargó entre sus brazos y la llevó a su caballo. La acomodó como pudo, se montó y emprendió el camino hacia su cabaña. Durante el trayecto, la mujer abrió los ojos varias veces, murmurando palabras sueltas: espíritus, ley, castigo. Mateo no entendía nada, pero sabía que había algo más detrás del miedo que veía en su mirada, algo más que el peligro del río. Cuando llegaron a la cabaña, la colocó sobre su cama, encendió el fuego y comenzó a limpiarle las heridas. Le habló con suavidad, intentando transmitir tranquilidad, pero ella apenas escuchaba. Cada vez que él la tocaba para vendarla o revisar una herida, la mujer apretaba los puños como si algo en su interior estuviera luchando. Mi nombre es Mateo, le dijo, mientras preparaba un té caliente. No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte a que te recuperes. Después de un momento, ella respondió con un susurro: Nayeli. Me llamo Nayeli. Luego cerró los ojos. Agotada, Mateo le mantuvo la frente fresca, le dio sorbos de agua y cubrió su cuerpo con mantas. Pero algo le inquietaba, las palabras que ella había dicho. Él sabía que los apaches tenían tradiciones estrictas, pero nunca imaginó que salvar a alguien pudiera considerarse un acto prohibido. Mucho menos uno que generara temor. A medida que el sol bajaba, afuera comenzaba a caer un silencio extraño. El viento dejó de moverse, los pájaros callaron y una sensación tensa llenó el aire. Mateo sintió que algo o alguien lo observaba. Salió a la puerta con cautela, pero no vio nada. Solo sombras largas entre los árboles. Lo que él no sabía era que, desde la orilla del bosque, varios guerreros apaches lo habían visto rescatar a Nayeli y llevarla a su cabaña. Y para ellos, la ley del río era clara: un hombre que toca a una mujer sagrada, en un momento de muerte y vida, queda unido a ella de forma ancestral. Para la tribu, eso significaba que Nayeli ahora le pertenecía por mandato espiritual. Y aunque Mateo no lo sabía, esa misma noche, un consejo Epechi ya había sido convocado para decidir lo que harían al amanecer. Mateo, ajeno a lo que estaba por venir, se limitó a permanecer junto a Nayeli, velando su descanso mientras la tormenta dejaba paso a una calma inquietante. Afuera, los guerreros esperaban en silencio, ocultos en la oscuridad, observando cada movimiento del ranchero, convencidos de que el destino de una mujer sagrada acababa de cambiar para siempre. Y también el destino de Mateo.
El amanecer llegó con un silencio inquietante. Mateo despertó sobresaltado al escuchar un crujido afuera de la cabaña. No era el sonido natural de los animales ni del viento. Era algo más organizado, más firme, como pasos que trataban de no ser detectados. Se acercó a la ventana con cautela y vio algo que le heló la sangre. Un grupo de guerreros apaches rodeaba su hogar, avanzando con sigilo, con lanzas, arcos y expresiones severas. No parecían hostiles, pero sí determinados. Mateo respiró hondo, intentando no alarmarse. Miró a Nayeli, que aún dormía, aunque su respiración era más tranquila que la noche anterior. Las mantas la cubrían, su piel todavía fría pero ya sin el temblor del shock. Él no quería asustarla, así que decidió salir antes de que los guerreros irrumpieran dentro. Cuando abrió la puerta, 3 jinetes desmontaron al mismo tiempo. Uno de ellos, un hombre mayor con rostro surcado por arrugas y ojos oscuros llenos de autoridad, se adelantó. Vestía un manto ceremonial decorado con plumas y cuentas, lo que indicaba que no era un guerrero común, sino un consejero, un hombre de sabiduría. Soy Ashguille, anciano de la tribu, dijo en un español firme pero acentuado. Hemos venido por la mujer que rescataste. Mateo levantó las manos en señal de calma. No quiero problemas. Ella estaba ahogándose, solo intenté ayudarla. No sabía quién era, solo que necesitaba auxilio. El anciano lo miró en silencio, como si evaluara cada uno de sus gestos, cada palabra. Lo que hiciste fue un herebel, pero difícil. La ley sagrada no distingue entre buenas intenciones y malas. Y ahora, por haberla tocado en un momento de muerte y vida, la ley dice que ella te pertenece. Esas palabras golpearon a Mateo como un martillazo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó con cautela. Significa, respondió uno de los guerreros, avanzando con hostilidad, que ella es una mujer destinada a los espíritus, una futura guardiana. No debía ser tocada por ningún extraño. Jamás. Mateo sintió la tensión aumentar. Yo no sabía nada de eso. No quise ofender a nadie. Solo la salvé. El anciano levantó una mano para que los demás guardaran silencio. No te juzgamos por tu intención. Pero la ley es clara, la mujer que es salvada del río por un hombre queda unida a él, pues el agua cree que sus vidas están entrelazadas. La tradición dicta que Nayeli será tu compañera, tu vínculo espiritual. Tu mujer. Mateo dio un paso atrás, sorprendido. Yo no puedo. No quiero obligarla a nada. No quiero que nadie sea mi mujer por una tradición que no entiendo. Ashguille suspiró con pesadez. No es una obligación para ti, pero sí para nosotros. Y por eso debemos llevarte a ti y a ella al campamento. Allí se decidirá si el espíritu realmente los eligió o si se trata de un accidente del destino. En ese momento, se escuchó un murmullo desde la cabaña. Nayeli había despertado y observaba la escena desde la puerta, apoyándose en el marco porque aún le dolían las piernas. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa, miedo y resignación. Perdónenme, murmuró en su lengua. Yo no quería que esto pasara. El anciano caminó hacia ella con cuidado. Hija, los espíritus hablan en los momentos que menos esperamos. El río te devolvió con vida y te unió a este hombre. No podemos ignorarlo. Nayeli bajó la mirada. Si él no acepta, ¿qué ocurrirá? Hubo un silencio pesado. Los guerreros intercambiaron miradas tensas. Finalmente, el anciano respondió, si el vínculo se rechaza, habrá consecuencias. Para ti, para él y para la tribu. Por eso debemos recurrir a un consejo espiritual. Lo que sucedió no puede ignorarse. Mateo sintió que una carga enorme caía sobre sus hombros. No quería faltar al respeto a la tribu, pero tampoco quería aprovecharse de Nayeli. No quería que ella fuera entregada como si fuera una posesión. Si ir a su campamento aclara las cosas, Irene dijo con firmeza. Pero quiero asegurarme de que ella esté bien, y de que pueda decidir su propio destino. El anciano lo miró con una expresión inesperada. Un gesto de aprobación. Tus palabras honran tu corazón. Ven con nosotros. El consejo sabrá escuchar. Nayeli lo miró con gratitud, pero su miedo no desapareció. Ella sabía que no todos en la tribu aceptarían la situación. Había guerreros que veían a los hombres blancos como invasores. Otros considerarían que un extranjero no merecía un vínculo sagrado. Y algunos simplemente no aceptarían que ella perteneciera a otro que no fuera de su pueblo. Los guerreros les permitieron recoger algunas cosas antes de partir. Mateo ayudó a Nayeli a montar en un caballo, aunque ella apenas levantó la vista. Durante el trayecto hacia el campamento Epechi, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los guerreros escoltaban a Mateo como si fuera prisionero, pero el anciano mantenía una actitud neutral, vigilante, mientras avanzaban por los senderos del bosque. Nayeli habló en voz baja, lo justo para que solo él la escuchara. No quiero que te castiguen por mi culpa. Yo intenté salir sola del río. Fue mi error. Mateo negó suavemente. No tienes la culpa. Salvarte fue lo correcto. No dejaría que nadie se ahogara. Ella lo miró unos segundos y luego bajó la mirada. Mi tribu cree firmemente en las señales. Algunos pensarán que los espíritus realmente nos unieron. Otros
Nos verán como un problema, sea lo que sea, respondió Mateo, lo enfrentaremos juntos. Esas palabras parecieron darle un poco de consuelo. Por primera vez desde el rescate, sus ojos se suavizaron, como si encontrara un rayo de esperanza en medio del caos que los rodeaba. Cuando el grupo llegó al campamento Epechi, varias mujeres y ancianos los observaron con sorpresa y murmullos. El fuego central ardía y los líderes ya estaban reunidos, esperando. Lo que ocurriría a partir de ese momento definiría no solo su destino, sino también su lugar dentro de la tribu. La ley sagrada había sido invocada. Ahora, solo el espíritu decidiría si Mateo y Nayeli estaban realmente unidos, o si aquel encuentro estaba destinado a traer conflicto y dolor. El campamento Epechi estaba lleno de una tensión tan profunda que parecía respirarse en el aire. El sol se escondía detrás de las montañas, iluminando el cielo con un rojo tembloroso que todos interpretaban como un presagio. Mateo caminaba junto a Nayeli, rodeado por guerreros que no lo dejaban ni un segundo sin vigilancia. Para él, ese mundo era por completo desconocido, los tipis decorados con símbolos ancestrales, el humo de las fogatas, los cantos ululantes de las mujeres preparando hierbas. Todo le parecía lejano, misterioso, casi como si hubiera entrado en un territorio sagrado, donde cada movimiento tenía un significado. Los ancianos y líderes ya los esperaban alrededor del fuego central. La tribu entera formó un círculo para presenciar lo que iba a suceder. Los rostros eran variados, algunos mostraban curiosidad, otros rechazo y unos pocos temor. Mateo y Nayeli fueron llevados hasta el centro. El anciano Ashkille levantó su bastón ceremonial, y su voz, grave y solemne, se escuchó hasta el último rincón del campamento. Explicó que, para saber si la unión entre Mateo y Nayeli era voluntad de los espíritus o un accidente del destino, debían realizar el ritual del fuego. Solo así comprenderían si el vínculo creado por el río era real. Mateo sintió el corazón apretado. No sabía qué tipo de pruebas tendría que enfrentar, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Nayeli, a su lado, mantenía la mirada hacia el suelo. No temblaba por el frío, sino por lo que aquellas pruebas significaban. Podían unirlos para siempre o separarlos de manera definitiva. Y también sabía que muchos en la tribu preferían lo segundo. El fuego del centro se avivó de pronto como si respondiera a un llamado. Las llamas subieron y bajaron en un ritmo extraño mientras el canto de los ancianos comenzaba. Dos mujeres arrojaron puñados de hierbas aromáticas al fuego, y un humo espeso rodeó a todos. Ashkille anunció la primera prueba, demostrar valor. Dos guerreros colocaron un círculo de brasas ardientes en el suelo y señalaron a Mateo. Él debía cruzarlo, sin detenerse ni retroceder. El círculo representaba la furia del río. Si su espíritu era débil, se revelaría en su miedo. Mateo miró las brasas. Podía oír cómo crujían bajo el calor. Respiró profundamente y dio el primer paso. El calor le ardió en la planta de los pies, pero continuó. El dolor crecía, pero él no se detuvo. Sabía que bastaba un segundo de vacilación para fallar. Cruzó el círculo completo y salió del otro lado con los dientes apretados y la respiración pesada. El anciano asintió y dijo que había demostrado valor. Nayeli sintió que algo en su pecho se aliviaba levemente. No esperaba menos de él. Luego vino la segunda prueba, la verdad. Esta vez llamaron a Nayeli. Ella se colocó en el centro mientras varios ancianos se acercaban. La miraron con atención, como si buscaran leer su alma. Ashkille le pidió que dijera la verdad de su corazón, si temía a Mateo, si lo rechazaba, o si dentro de ella había nacido algún sentimiento desde el momento en que él se lanzó al agua para salvarla. Nayeli cerró los ojos unos instantes. Podía mentir para evitar problemas, pero la mirada del anciano le exigía sinceridad. Finalmente habló. Dijo que cuando vio a Mateo saltar al río había sentido miedo, pero no por ella, sino por él. Sintió que arriesgaba demasiado y que quizá los espíritus lo castigarían por ayudarla. Confesó que, desde aquel instante, había algo dentro de ella que cambiaba, algo que ella no entendía completamente. Los ancianos escucharon en silencio. Algunos murmuraron en aprobación. Otros fruncieron el ceño. Pero la verdad había sido dicha y la prueba completada. La tercera prueba era la más importante, el vínculo. Mateo y Nayeli debían tomarse de las manos frente al fuego. Lo que el fuego revelara sería la señal de los espíritus. Si las llamas se tornaban azules, el vínculo sería rechazado. Si crecían de manera inusual, significaría aceptación. Nayeli dudó antes de extender sus manos. Nunca antes había tomado a un hombre que no fuera de su tribu frente a toda su gente. Pero Mateo solo le dio una mirada suave, tranquila, que la hizo reunir coraje. Entre ambos unieron las manos. El anciano comenzó un canto profundo, antiguo, mientras los demás agitaban ramas con plumas y arrojaban más hierbas al fuego. El humo empezó a envolverlos poco a poco. Al principio no pasó nada. Las llamas bailaban igual que siempre. Algunos guerreros comenzaron a murmurar que el vínculo no existía. Koana, el joven guerrero que desde siempre había esperado que Nayeli fuera destinada a él, sonrió con arrogancia. Parecía seguro de que el espíritu rechazaría aquella unión.
Pero entonces ocurrió algo inesperado, un viento fuerte sopló desde las montañas. El fuego creció de golpe, elevándose como una columna viva. Chispas doradas salieron disparadas hacia el cielo. Las llamas formaron una espiral que los ancianos reconocieron de inmediato. Era una señal que pocas veces se había visto. Una señal de unión. Ashkille dejó de cantar y levantó el bastón con una mezcla de asombro y respeto. Dijo que los espíritus habían hablado. El vínculo existía. El río no había elegido por error. Sus vidas estaban realmente entrelazadas. Un murmullo recorrió la tribu. Algunos inclinaron la cabeza en aceptación. Otros apretaron los dientes, molestos. Koana avanzó furioso, acusando a Mateo de no pertenecer a su pueblo, de no ser digno de Nayeli ni del vínculo espiritual. Mateo lo miró cansado, sin ganas de pelear, y solo dijo que no venía a reclamar a nadie, que él solo había salvado una vida. El anciano intervino antes de que la discusión escalara. Ordenó que la decisión final se daría al amanecer. El fuego había hablado, pero el corazón de la tribu necesitaba tiempo. Mateo y Nayeli quedarían bajo protección hasta la mañana. Mientras los aldeanos se dispersaban, Nayeli se acercó a Mateo. Sus manos todavía temblaban, no por el ritual, sino por la incertidumbre. Él le dijo que no estaba solo en esto, que sin importar la decisión que tomaran, él no la dejaría enfrentar todo el peso sola. Por primera vez, Nayeli levantó la mirada y encontró en él algo que no esperaba. Paz. La noche cayó sobre el campamento, pero el eco del fuego aún ardía en la memoria de todos. El espíritu había hablado. El problema ahora era si la tribu obedecería, o si la unión traería más conflicto. La madrugada llegó cargada de un silencio extraño, como si el viento mismo estuviera esperando la decisión de los ancianos. Los primeros rayos del sol cruzaban las montañas, iluminando lentamente el campamento Epechi. Mateo y Nayeli habían pasado la noche bajo vigilancia, pero no encerrados. A la tribu le preocupaba protegerlos, no apresarlos. Sin embargo, el ambiente seguía tenso. Cada mirada parecía un juicio, cada movimiento un comentario silencioso. Nayeli despertó antes que Mateo. Observó el cielo con inquietud, recordando el fuego de la noche anterior. La señal de los espíritus había sido muy clara, pero ella sabía que algunos corazones humanos eran más difíciles de convencer que cualquier espíritu. Había oído murmullos, unos hablaban de aceptación, otros de ruptura, y unos pocos, guiados por rabia o celos, querían oponerse al destino mostrado por las llamas. Mateo salió de la tienda con el rostro cansado, pero con la misma calma que lo había acompañado desde que todo comenzó. Al verlo, Nayeli sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Dormiste algo?, preguntó ella. Lo suficiente, respondió él. Hoy todo se decide. Mientras conversaban, una repentina ráfaga de viento agitó las hojas de los árboles. Los ancianos lo interpretaron como un aviso. El clima cambiaba demasiado rápido para ser normal. Ashkille, preocupado, reunió al consejo y anunció que la tribu debía prepararse para una tormenta violenta. En su experiencia, esos cambios repentinos traían consigo lluvias fuertes, riadas y peligros para los tipis y las reservas de comida. Apenas tuvieron tiempo de organizarse cuando el cielo se oscureció por completo. La tormenta cayó con furia, relámpagos, truenos y un viento tan fuerte que arrancaba ramas y levantaba polvo. Los guerreros corrían para asegurar las cuerdas de los tipis, las mujeres recogían a los niños y los ancianos protegían las hierbas sagradas. Mateo no se quedó atrás. Sin pensarlo, se lanzó a ayudar a quienes lo necesitaban. Sostuvo postes, reforzó estructuras, cargó barriles y apartó objetos que podían golpear a alguien. La tribu lo observó con desconcierto. A pesar de ser extranjero y estar en el centro de una discusión espiritual, él ayudaba como si siempre hubiese formado parte de ellos. Pero la tormenta apenas había comenzado a mostrar su verdadera fuerza. Un fuerte estruendo retumbó en el campamento. Desde la colina cercana, una masa de lodo y rocas comenzaba a deslizarse. Un alud, provocado por la lluvia, se precipitaba hacia el lado sur del campamento, donde algunos niños y mujeres se resguardaban. El peligro era inminente. Sin dudar, Nayeli corrió hacia una tienda cercana para sacar a una anciana que no podía caminar. Mateo la siguió. Al mismo tiempo, los guerreros trataban de mover a los más vulnerables, pero alguien quedó atrapado justo en el camino de la avalancha. Koana, el mismo guerrero que se había opuesto con más fuerza al vínculo entre Mateo y Nayeli. Una roca enorme cayó a su lado y lo empujó, dejándolo aturdido y sin poder levantarse. Vio el alud avanzar hacia él, pero estaba paralizado por el golpe. Ninguno de los guerreros más cercanos podría llegar a tiempo. Mateo no lo pensó. Corrió con toda su fuerza hacia el joven guerrero, esquivando piedras y lodo. Nayeli gritó su nombre, pero él no se detuvo. Justo cuando la avalancha estaba a punto de aplastar a Koana, Mateo lo tomó por los brazos y lo empujó hacia un lado, rodando ambos por el suelo.
Una lluvia de barro y rocas cayó donde un instante antes estaba el cuerpo del guerrero. Koana quedó en shock, respirando con dificultad. Cuando logró ponerse en pie, miró a Mateo con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Él, que había insultado al extranjero, que había pedido su expulsión, que había dudado del espíritu, ahora estaba vivo gracias a él. La tormenta comenzó a disminuir después de varios minutos que parecieron horas. Cuando el cielo finalmente aclaró, el campamento estaba maltrecho, pero la mayoría de la tribu estaba a salvo. Y todos sabían quiénes habían sido los responsables de evitar una tragedia mayor. Esa tarde, cuando la tribu volvió a reunirse frente al fuego central, el ambiente había cambiado por completo. Ya no había rechazo ni sospechas. Había respeto. Había gratitud. Ashkiye levantó el bastón ceremonial. Los espíritus nos probaron esta mañana, dijo. No solo a Mateo y Nayeli, sino a todos nosotros. Hemos visto valentía, sinceridad y un corazón noble en un hombre que no pertenece a nuestra sangre, pero sí a nuestro destino. Los murmullos fueron suaves, afirmativos. Koana, con el rostro serio y humillado, dio un paso al frente. Yo me opuse a esta unión, dijo. Fui guiado por la envidia y el orgullo. Pero hoy, él salvó mi vida. Ningún espíritu se equivoca al elegir un corazón así. No me opondré más. Las palabras de Koana sellaron lo que ya era evidente para todos. Entonces todos miraron a Nayeli. Ella respiró profundamente, sabiendo que ese era el momento de decidir. La ley sagrada dice que mi vida está unida a la suya, dijo con voz suave pero firme, pero más allá de la ley, más allá del río. Yo lo elijo. Lo elijo por su valor, por su bondad y porque el espíritu no se equivoca cuando toca un corazón puro. Mateo sintió que algo dentro de él se liberaba. Dio un paso hacia ella. Yo también te elijo, dijo. No por obligación, no por tradición, sino porque te respeto, porque quiero caminar a tu lado. Libremente. Los ancianos asentían. La tribu se mantuvo en silencio unos segundos, y luego un canto suave comenzó a elevarse. Un canto de aceptación, de unión, de un nuevo comienzo. Esa noche, las estrellas brillaron más que nunca sobre el campamento. Mateo y Nayeli caminaron juntos hacia el río, el mismo lugar que había marcado su destino. No como prisioneros de una ley antigua, sino como dos almas que habían decidido estar juntas. Y así terminó el conflicto, no con imposición, sino con libertad, respeto y un amor nacido del espíritu del agua, y fortalecido por el fuego de las pruebas.